Hay que apagar la luz un poco, sí, porque si no... Bueno, así modo oscurito todo el mundo, no pasa nada. Sí, me voy a poner más para acá para que se me escuche bien. Ahí, vale. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Adrián y yo vengo a presentar el origen, la evolución y la situación actual de la Orden GECO. Para ello he utilizado Prezi, como estáis viendo ahí, y he marcado una línea temporal para que podamos seguir la secuencia de todos los acontecimientos que nos lleva desde todos los cambios socioeconómicos que se producen en España que originan dicha orden, hasta todas las modificaciones que se han ido haciendo de la misma para llegar a la situación actual. He intentado traerlo más que nada a la zona de Huelva para que lo podamos ver más fácilmente, ¿vale? Entonces, en primer lugar, los antecedentes: durante la mayor parte del siglo XX, la mano de obra que había era una mano autóctona, de migraciones internas, normalmente de carácter familiar, es decir, familias que venían de la Sierra de Huelva o de provincias limítrofes como son Cádiz y Sevilla. Después, más a finales del siglo, empieza un gran desarrollo socioeconómico en España que produce una desvalorización del trabajo agrícola y crea un problema, que es que ya no hay relevo generacional para este trabajo. Entonces, es a partir de los años 80 cuando el proceso de industrialización, terciarización y urbanización económica da lugar a que las personas que antes trabajaban en el campo, ¿no?, como era la mano de obra autóctona, pues ahora se vayan a otros sectores que en auge, que en ese momento, como son la hostelería y la construcción, ¿vale? A partir de la década de los 80 y los 90 empieza a haber cada vez una mayor cantidad de inmigrantes que vienen a España, y se establece en el 85 la primera ley de extranjería que habla sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España, ¿no? Después, a partir de los años 90, en el caso de Huelva, comienza a haber una sustitución de la mano de obra autóctona por mano de obra marroquí en primer lugar y en segundo lugar subsahariana, con un perfil que era joven y masculinizado. Vale, entonces ahí avanzamos al año 2000, que es donde se establece la primera ley de extranjería. Esta ley deroga la ley del año 85 y tiene un carácter más moderno, más completo, y permite no solamente fijarnos en las libertades y los derechos, sino también hacer hincapié en la integración social de estas personas que vienen año a año a trabajar aquí. ¿Vale? Después, en el año 2001, lo que nos encontramos es el desarrollo normativo de esa ley de extranjería a través de su reglamento, y esto permite, pues, ampliar toda la norma y poder desarrollarla correctamente. Y también nos encontramos con el primer acuerdo entre España y Marruecos. Es un acuerdo que se firma en el año 2001 y que tiene como objetivo principal que esos flujos migratorios hacerlos más ordenados, que no den problemas, y permitir así, pues, contratar esa mano de obra que hace falta. También, entre otras cosas, para mejorar las relaciones diplomáticas que existían entre ambos países. Así seguimos avanzando hasta que en el año 2002-2003 empiezan a contratarse personas de Europa del Este. Lo mismo, por el tema de que hace falta más mano de obra, pues recurrimos a personas de otros países que están dispuestos a venir aquí a trabajar. Entonces, en el 2002 pues, fue el caso así de Rumanía y de Polonia, y en el 2003 fue el caso de Bulgaria. En el año 2004-2006, bueno, en ese periodo, se inicia lo que se llama el proyecto Eneas Cartaya, que lo que pretendía era hacer una colaboración entre Marruecos y Huelva, donde hubiera una gestión integral y ética de esos flujos migratorios que continuamente, año a año, pues han venido a trabajar aquí. Los mecanismos principales para ello consistían en promover una mayor sensibilización de todos los actores implicados en el proceso, así como mejorar las condiciones tanto laborales como habitacionales de las personas que vienen, y promover, como igual que decía la ley, la integración social de estas personas. A continuación, en el año 2007, digamos que se iniciaría ese proyecto en marcha, debido también en gran parte a que hay un cambio un poco en las lógicas de las preferencias que tienen estos empresarios a la hora de contratar. Ya sabemos que durante 2004-2007 muchos de los países de Europa del Este comienzan a entrar en la Unión Europea, como es el caso de Polonia en 2004 y Bulgaria y Rumanía en 2007, ¿no? Entonces se empieza a contratar un perfil muy diferente. Ahora es un perfil feminizado, es decir, mujeres y procedentes de Marruecos, también en el mismo caso, para mejorar esas relaciones diplomáticas y para conseguir, pues, que haya unos flujos migratorios lo más ordenados posible.
Tenemos que tener en cuenta que a partir de 2007, la primera vez, llegan unas 5.000 personas más o menos. Fijarse la diferencia, en 2008 ya eran 13.000 y en 2009 ya eran 17.000. La cuestión está en que en 2010, debido a los efectos derivados de la crisis económica, ya se vuelve a reducir otra vez el número a 5.000. ¿Por qué? Porque gran parte de esa mano de obra autóctona que dejó del campo, con la crisis volvió al campo para poder recuperarse económicamente. También es importante en este periodo destacar que hubo una reforma de la ley de extranjería en el año 2009. Vale, aquí llegamos ya a la antesala de la Orden GECO. A raíz de esa reforma del año 2009 se aprueba el Real Decreto 557 del 2011, que lo que articula pues, es el reglamento de esa reforma. Por tanto, en su artículo 169.3 encontramos cómo ya se permite que haya una orden ministerial que apruebe esa gestión colectiva para las contrataciones en origen, lo cual lo convierte, como he dicho, eso, en la antesala de la Orden GECO. Por lo que será en el año 2012 cuando por fin se establece la primera orden GECO que regula la contratación en origen para ese periodo, para la campaña del año 2012. Los hitos más relevantes de este año son que los contratos son máximos de 9 meses, siempre que haya un periodo consecutivo de 12, que la actividad mínima continuada tiene que ser del 75% del trabajo habitual que haya en el sector, que el primer viaje a España se tienen que hacer cargo los empresarios, las personas contratantes, se tiene que proporcionar un alojamiento que sea digno e higiénico, se tiene que garantizar también que la persona no tenga dificultades a la hora de retornar a su país. El visado se tiene que dar en un plazo de 2 meses desde que se autoriza y la Seguridad Social tiene que dar en un plazo máximo de 1 mes desde que la persona entra desde que la persona entra a España. Es importante mencionar que todas las fases de este proceso deben de ser gratuitas y que se tienen que regir bajo los principios de igualdad, de no discriminación y de transparencia. Y así como conocer, como pone ahí, las condiciones que tiene la oferta, el ámbito geográfico y cuál es la ocupación exacta que va a realizar la persona que viene aquí a España. Vale, en el año 2009 destaca que ya vio un gran periodo de lo que llaman buenas prácticas realizadas con Marruecos y lo ponen como modelo a imitar con otros países con los que tengan acuerdos. Se introduce la posibilidad por primera vez de una contratación estable, aunque lo hicieron un poco a modo de experimento, a ver cómo funcionaba. Después se especifica que tanto la autorización de residencia y trabajo se queda referida siempre a la misma ocupación, es decir, no puedes después cambiar de ocupaciones. Y que el transporte de regreso se prefiere que sea también la propia empresa la que se encargue, que no tengan que ellos por su cuenta hasta el cruce fronterizo. Vale. En el año 2020, como he comentado antes, ya ese mismo carácter estable que estaban buscando, pues no les dieron bien los números y decidieron volver a limitarlo otra vez a temporal. En este año muy importante ya se prevé que, se dice que el empleador tiene que hacer una previsión del salario neto, cosa que antes no se venía haciendo, es decir, la persona no sabía exactamente cuánto era lo que iba a ganar y bueno, que lo siga sabiendo desde hoy es discutible también. El empleador debe también facilitar información sobre las características que tiene la contratación, sobre las actividades que va a desarrollar, los derechos, obligaciones. Se trae también un plan de concatenaciones para que el trabajador pueda ir como a diferentes zonas, con diferentes incluso empresas, para ir trabajando en la agricultura. Después, fijarse aquí que aquí la alta en Seguridad Social tiene 3 meses desde que entra a España. En el año 2012 era 1 mes y ahora pues lo han ampliado 3 meses más. Lo cual, pues bueno, sabemos que eso dificulta un poco todo lo que conlleva, pero bueno. Y muy importante en este año que se crea el anexo 9 debido a que gran parte de todo el tercer sector venía denunciando que las condiciones muchas veces de las habitacionales que tienen estas personas no cumplían con todo lo que realmente debería de cumplir para que sean, como decía al principio, dignas, éticas, higiénicas y etcétera. Entonces se crea este anexo que básicamente lo que nos habla es de las condiciones, de las instalaciones, cómo tienen que ser, el agua, las basuras, las instalaciones eléctricas, los primeros auxilios, la calefacción, el tipo de alojamiento que hay y las características que deben de tener estos alojamientos para que cumplan esas condiciones que dicen que cumplían. A continuación nos vamos al año 2021, aquí básicamente lo más reseñable, como ya imaginaréis, después del COVID, pues todo orientado en ese sentido. Primero se obliga al empresario a elaborar un plan específico de contingencia para prevenir y controlar el COVID, a la misma vez formar e informar bien al trabajador de qué medidas tiene que utilizar, el tema de las EPI, etcétera.
Después también se le puede dar prórroga de autorizaciones, es decir, si tú por causa sobrevenida no puedes volver a tu país, pues se te tiene que proporcionar algún alojamiento hasta que puedas volver. Se introduce el concepto de cuadrilla como grupo de trabajo y convivencia que se moverá, que será estable y que convivirá de forma todo lo que pueda, de forma conjunta. Fijarse que incluso aunque ya todo el tema del COVID, todavía se sigue sin asegurar toda esa atención sanitaria pública que realmente pueden requerir estas personas cuando vienen aquí, tanto el tema de la documentación sanitaria como el transporte hasta el centro de salud y como los recursos sociales necesarios, como por ejemplo es tener intérpretes. A día de hoy seguimos viendo colas de gente que está allí esperando y van sin alguien que les pueda facilitar el idioma. También se incluye en esta orden el principio de seguridad jurídica. Este principio intenta hacer que la orden GECO sea coherente con el resto del ordenamiento nacional y la Unión Europea, aunque es verdad que lo pone de forma muy escueta y no está claro cuáles son esos mecanismos que se utilizarían para asegurar que se cumpla todo correctamente. Así avanzamos al año 2022, donde destaca que hay una nueva modificación del reglamento de extranjería. Esta nueva modificación va en torno al arraigo, a facilitar el arraigo social de las personas, el tema de las autorizaciones de residencia, etcétera. Y en este año pues destaca que empieza a colaborarse aparte de Marruecos, este tipo de contratos, con Ecuador, con el que ya existía un acuerdo a principios de los 2000, y con Honduras, que se establece el acuerdo a partir de 2021. También en esta orden, el anexo 9 se amplía, ¿no? Se precisa más las condiciones que tienen que tener estas habitaciones y se añaden en el apartado de instalaciones y servicios 3 puntos nuevos, que son el de desinfección, evacuación y comunicaciones, supongo también derivado de todo el tema del COVID. Así nos vamos al año 2023, que probablemente ya aquí entramos en la recta final, porque aquí tenemos que tener en cuenta que debido a que se adapta a la directiva europea y al Real Decreto del 2021, ahora hay un cambio muy importante, y es que los trabajos antes eran anuales y ahora son fijos discontinuos con hasta 4 años de migración circular. ¿Vale? Entonces, este tipo de migraciones también introduce una migración estable para aquellos casos que no sean de trabajos fijos discontinuos. Se establecen diferencias en las presentaciones, si son genéricas, si son nominativas, si son ordinarias, unificadas o concatenadas. Se establece que la actividad mínima continuada suba del 75% que ponía en 2012 al 85% en 2023. Se pide que la parte empleadora tiene que facilitar una copia traducida del contrato con anterioridad a la firma de la persona, ¿no? Se incluye que el compromiso de retorno, en caso de no cumplirlo, pues se puede dar habrá un desistimiento sobre el trabajador o trabajadora que participe en la orden GECO. Después también se crean las comisiones provinciales de flujo migratorio para hacer un seguimiento de la ejecución de estos proyectos año a año. Y finalmente se establece que estas mismas personas que han venido con un contrato fijo discontinuo, que son de 4 años, cuando pasen esos 4 años tienen derecho a tener 2 años de residencia aquí por cuenta ajena o por cuenta propia, como se especifica abajo del todo, y prorrogable a otros 2 años más. Es decir, una vez que te contratas tienes 4 de fijos discontinuos, más 2, más otros 2 posibles prorrogables. Y así avanzamos ya hasta este año, hasta el año 2024, donde se ha creado un nuevo Real Decreto que crea la Comisión Interministerial de Migración y establece su composición y funcionamiento. Y finalmente los hitos más relevantes de este año son que se amplía la modalidad de contratación nominativa, que antes figuraba solamente como de duración determinada, que los puestos de trabajo por oferta y empleador, que antes eran 10, ahora se reducen a 5, que las presentaciones tienen que hacerse por medio preferentemente electrónico, y ya se elimina de las garantías de trabajadores todo lo relacionado con el COVID. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Muchas gracias.